México, cuando tenía 10 años. En medio de la revolución, el poeta Homero Aridis casi perdió la vida después de que se le disparara una escopeta en el vientre. Desde entonces, y sintiéndose un resucitado, ha tejido una estrecha relación con la muerte, que ha desembocado en su obra, El Testamento del Dragón. He trabajado con la muerte desde que tenía 10 años, afirma el escritor y activista ambiental mexicano, Contepec, Michoacán, 1940, en una entrevista con F. Al igual que una persona hace su testamento con todas sus propiedades, Aridis quiso en su nuevo libro aunar aquellas experiencias vitales, intelectuales y espirituales que ha ido recopilando, así como la sabiduría prestada de otros autores. El Testamento del Dragón, nombre que recibe porque 1940 fue el año chino de esa criatura mitológica, está construido a base de aforismos, fragmentos de obras, entre ellas algunas de sus admirados San Juan de la Cruz y Dante, y apuntes personales, como un listado de vivencias que al poeta le habría gustado tener. Me propuse hacer 3 libros antes de que llegue a la cima de mis 80 años, este de aforismos, uno de poesía y una novela, explica Aridis, quien se ha basado para la escritura de este volumen en un documento en que, desde hace 2 décadas, acumula los aforismos que se le van ocurriendo. El responsable de títulos como Mirándola dormir o Memorias del Nuevo Mundo, asegura que no hay forma de que la escritura de poesía o de aforismo sea sistemática, ni se puede encajonar en una rutina. El poeta Homero Aridis casi pierde la vida a los 10 años, en plena Revolución Mexicana. Foto, F. La poesía llega cuando quiere y puede llegar como un diluvio de palabras, de imágenes. Uno puede escribir 5 poemas juntos, 10, o pueden pasar meses y uno no escribe nada. Por eso, el escritor considera que vive en un estado de poesía, siempre preparado para recibirla. Este arte, además, ha sido una herramienta que ha utilizado para salir adelante en unos tiempos que califica como de destrucción de la naturaleza. Reconoce que siempre ha tenido el temor de que el apocalipsis sea obra del hombre, así como pánico de que comience una guerra nuclear como consecuencia de una banalidad de la destrucción, como la que se ve en la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick. El hombre tiene que sobrevivir esas amenazas por espíritu, apunta el impulsor del Grupo de los 100, movimiento para ayudar a la protección de la naturaleza mexicana y latinoamericana. Poeta, novelista, activista medioambiental, periodista y diplomático mexicano. Foto, F. En estos momentos, el autor está escribiendo una novela semi-autobiográfica. No quiere que su libro acabe, preclasificado, como una novela autobiográfica ni contar al detalle una cronología, sino que va a ser un relato espiritual y novelado, en el que queden ficcionadas sus experiencias y las personas que ha conocido. Dentro de esa narración, abundará en las que, para él, son las 2 edades claves en la vida de una persona, la infancia y la juventud, es decir, el período de formación. Aridis relata que despertó poeta del accidente que sufrió en su niñez, el cual también avivó su interés por la lectura, por los libros que su padre le llevaba cuando estaba ingresado en el hospital de Toluca, en el centro de México. Le regalaron Sandokan, de Emilio Salgari, y un libro de cuentos de los hermanos Grimm. Mi padre los trajo y los devoré. Pedí más, me trajo más, pero al día siguiente se acabaron los libros en la papelería de Toluca, bromea. Cuando regresó al pueblo, siguió leyendo de forma incansable, cruzándose con obras que le marcaron como La Odisea, de Homero, en una traducción atroz, argentina, pero en ese tiempo no me importó porque lo leí como un libro de aventuras, un libro fantástico de aventuras. Años después, en un texto de El Testamento del Dragón, incluye esta obra de Homero como uno de aquellos libros que leyó con tanto interés como si los estuviera escribiendo él mismo, como también le pasó con Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, La Metamorfosis, de Ovidio o David Copperfield, de Dickens. Esos libros, escribe, eran como viajar en sueños por el espíritu del hombre. En esta nota, Historia Homero Aridis, poeta. El Testamento del Dragón.